Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. A nombre de todo el equipo que organizamos este curso, les doy nuevamente la bienvenida, como ya lo hizo la doctora Mica, y en este caso vamos a abordar el tema 1.4 de la unidad 1, que se llama Programa de Atención Veterinaria. En la parte de abajo ustedes pueden ver mi correo electrónico personal por si tienen alguna duda. También pueden escribir a fesancal.com, fesancal@gmail.com, para que estemos en comunicación. Les recuerdo que todos estos temas van a estar disponibles para ustedes tanto en video, pero si alguno también de manera específica esta presentación en formato PDF estará disponible para aquellos que la quieran descargar. Bien. Bueno, de manera, para entrar en materia, les quiero comentar, obviamente, este curso, todo el curso está basado en buena parte en que ustedes tienen que ser capaces de conocer a fondo este documento de manera muy específica, que es la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio. Entonces, en este caso, esta presentación prácticamente toda se hizo en base al capítulo 4 de las páginas 105 a 126 de esta guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio. Entonces, digamos, sería el documento de referencia para estar preparados en relación a este punto de la atención veterinaria. Bueno, empezamos con una definición muy simple, que sería la definición de medicina veterinaria. Y la medicina veterinaria es una disciplina médica que se dedica a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan a los animales de todo tipo, ya sean domésticos, silvestres o de producción. Y la palabra clave aquí es que la medicina veterinaria tiende a promover el bienestar de los animales. Con eso en mente, pues entonces, bienestar ya se verá en la siguiente sección de manera más detallada. Aquí de manera general les puedo decir, bueno, el bienestar tiene que cumplir 3 objetivos principales. El primero, garantizar el funcionamiento del organismo, es decir, que los animales estén sanos, que tengan una buena alimentación, es decir, que tengan un estatus de salud adecuado. Ese sería lo más básico, ¿no? Después tendríamos que también el bienestar debe promover el estado emocional del animal, es decir, que no debe haber dolor, que no debe haber miedo, es decir, el estado, si me permiten la palabra, psicológico del animal, ¿no? Y por último, el animal debe ser capaz de expresar sus conductas normales propias de la especie, como son las necesidades de espacio, etcétera. Entonces, bueno, estos 3 puntos del bienestar es bien importante que los tengan ustedes presentes porque son la base de lo que sería el objetivo principal de la atención veterinaria. Obviamente el bienestar se mide a través de indicadores. En este caso, los indicadores pueden ser físicos, fisiológicos, conductuales, o estándares de calidad, o estándares éticos, como sería el caso de las 3 R's. Bueno, para todos los animales, es decir, todos los animales que se utilicen debe buscarse siempre este bienestar. Sin embargo, en el caso de las actividades que se hacen de investigación con animales, esto no es tan fácil, porque a veces la misma condición experimental nos obliga a que este bienestar se vea comprometido. Entonces, la función principal de la atención veterinaria tiene que ser basada en la búsqueda siempre de este bienestar animal. Bueno, entonces, como les digo, el programa de atención veterinaria de una institución para animales de laboratorio, un bioterio, debe garantizar siempre el bienestar, que los animales estén sanos y que reciban la atención clínica necesaria cuando ésta sea requerida. Y el responsable de este programa, de elaborar, aplicar e implementar este programa de atención veterinaria, siempre será el veterinario responsable. El veterinario responsable es aquella persona designada por la institución para garantizar, como les digo, el bienestar, la salud y la atención clínica de los animales, del médico veterinario. Okay. Es importante considerar que el veterinario responsable tiene que aplicar estos criterios de bienestar, salud y atención
en todos los procesos, tanto de producción, de mantenimiento, como de utilización de animales de laboratorio en las instituciones. Entonces, esta es una actividad muy amplia que prácticamente ocupa mucho de la actividad o del tiempo del médico veterinario, porque abarca prácticamente todas las actividades que se realizan con ellos. Bueno, vamos a ver cuáles serían, este sería el cuadro del resumen de lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, de cuáles son los pasos para lograr esta atención veterinaria en las instalaciones o en los bioterios. Si se fijan, son 9 puntos muy específicos en los que el veterinario tiene que intervenir para garantizar esta atención veterinaria. Y estos se engloban para fines de estudio en un programa. Es decir, estos 9 pasos constituyen el programa de atención veterinaria. Es importante para los efectos de que ustedes, los que se están preparando para el examen, entiendan que esta es la parte medular. Es decir, estos 9 puntos son, digamos, lo que más les preguntarían en el examen de certificación. Es decir, es importante que ustedes sepan que estos son los 9 puntos básicos de atención veterinaria. Primero, adquisición, transporte, medicina preventiva, cuidados clínicos y gestión de la salud de los animales, cirugía y cuidados perioperatorios, el manejo del dolor y del estrés, la analgesia y la anestesia, la eutanasia y la participación del veterinario en las actividades del animal. En las próximas diapositivas vamos a desglosar cada uno de ellos para que ustedes comprendan en qué consiste esta parte en detalle, en desglose, este programa de atención veterinaria. Empecemos por la atención. ¿Sí? Todos los animales que se utilicen en actividades de investigación, docencia y control de calidad deben cumplir el requisito estricto de ser adquiridos legalmente. Es bien importante que esto se cumpla, es decir, los animales deben ser legalmente adquiridos. ¿Sí? Esto conlleva a que debemos obtener nuestros animales a partir de proveedores confiables, que los animales vengan debidamente identificados, es decir, que se sepa exactamente cuál es su origen, con la documentación necesaria, relativa a todas las condiciones previas a las cuales los animales fueron producidos. En el caso de animales que son importados, los requisitos de importación deben de cumplirse cabalmente. Obviamente, en un bioterio no podríamos recibir animales que fueran ilegalmente transportados o ilegalmente adquiridos a través de, no sé, de violaciones de las normas fronterizas de cada país. ¿Sí? Cada país tiene algunos requisitos de importación o algunas especificaciones en relación a la importación de animales. El programa de atención veterinaria debe considerar todo esto para que en un momento dado podamos asegurar mediante documentos muy fehacientes que tenemos la propiedad legal de los animales. Si no tenemos propiedad legal de los animales, estamos violando los principios éticos y regulatorios de prácticamente todos los países. En este principio de la adquisición también tenemos que considerar los posibles riesgos sanitarios que pudiera haber al importar animales. Voy a poner un ejemplo. Cuando se importan, por ejemplo, primates no humanos de un país a otro, se tienen que cumplir un conjunto de requisitos como es la vacunación o como es la realización de pruebas, etcétera, que son los que los países en un momento dado determinan. Entonces, cada uno de estos requisitos establecidos por las leyes deben cumplirse cabalmente para... En el caso específico, cuando se trabaje con animales silvestres o cuando se realicen investigaciones con animales silvestres o cuando por el mismo fin de la investigación se requiera capturar animales del medio ambiente que no sean creados específicamente en un bioterio, entonces deben contarse con los permisos de captura necesarios para que se garantice que no se está violentando el ecosistema en un momento determinado. Y estos permisos solo pueden ser otorgados por parte de las autoridades competentes de cada país. Es bien importante que ustedes tengan presente que aunque sea un grillito o una lombricita que se vaya a recolectar del campo,
es importante que la autoridad de su país o la autoridad competente de ese país esté enterada de la realización de esta actividad para que ellos garanticen que la adquisición de estos animales sea legal. Obviamente existen instituciones, grandes empresas, como las que les pongo en la parte izquierda de la diapositiva, que producen animales con prácticamente todos los requisitos legales, como es el caso de que vienen bien identificados, tú tienes documentación bien clara de cuál es la procedencia exacta de los animales, pero habrá veces en que esto no es posible. Entonces, siempre tenemos que buscar que la adquisición de los animales se realice de la manera más legal posible. Entonces, si el programa de atención veterinaria debe funcionar, debe partir de que los animales son legalmente adquiridos. El segundo punto que debe contemplar el programa de atención veterinaria es la transportación. Como todos ustedes saben, existen regulaciones tanto nacionales como internacionales que establecen cómo debe moverse o cómo debe trasladarse un animal de un lugar a otro. Y estas especificaciones están bien descritas en estas regulaciones del IATA, International Association of Transport Animal, que establece bien claramente cuáles son los tiempos, cuáles son las regulaciones, cuáles son los requisitos y cuáles son los tipos inclusive de contenedores que es necesario tener para poder transportar los animales. Entonces, estas regulaciones están disponibles y descargables en la red y ustedes pueden tenerlas para que cuando realicen alguna importación o alguna transportación de animales cumplan estas regulaciones. Siempre el programa de atención veterinaria debe tener un plan de acción bien definido de cómo se va a mover un animal de un lugar a otro, cuáles son las diferentes etapas, cuáles son las diferentes instancias que van a participar en la en la transportación de estos animales. Debe haber coordinación en cuanto a los trámites aduanales. A mí me ha tocado ver algunos casos, por ejemplo, de que por un sello que faltó en un trámite de importación de animales, el animal se queda detenido en la aduana y más de 3 días y en ocasiones han ocurrido tragedias por esto. Entonces siempre la coordinación de las diferentes instancias, la tramitología que es necesario hacer para garantizar que el animal esté en tiempo y forma y que se libere de todos los trámites administrativos en su momento para garantizar el flujo y el tránsito es importante. Es importante mencionar también que la transportación no solo incluye a la transportación de animales entre un país y otro, sino que también está considerando el transporte de animales entre instituciones o inclusive entre dependencias o áreas de la misma institución. A veces no todas las instituciones tienen los espacios para uso de animales en la instalación o en el mismo edificio. A veces hay que transportarlos a diferentes lugares o forman parte de convenios interinstitucionales en los que es necesario transportar los animales. Siempre debemos de tener que esa transportación debe hacerse de acuerdo a las reglas. Por ejemplo, en la legislación de mi país, que es México, dice que no pueden ser transportados animales en cajuelas de coches, por ejemplo, o en transportes que no sean los adecuados. En la transportación es bien importante que tengamos siempre un plan de contingencia. Se poncha una llanta, se retrasa un vuelo, no sé, se cambia el sitio de aterrizaje de un avión por condiciones climáticas, etcétera. Entonces siempre es importante que tengamos un plan de contingencia. ¿Qué vamos a hacer si en un momento dado esto llegara a suceder o esto no llegara a suceder? Entonces, el programa de atención veterinaria debe considerar estas contingencias que pudieran ocurrir, sean cuales fueran. ¿Y qué acciones bien concretas vamos a tener para poderlas solventar? Insisto, la existencia de documentos certificados, permisos de traslado, permisos de movilidad entre países, inclusive aquí en nuestro país, por ejemplo, tenemos restricciones para la movilización de animales entre un estado y otro, y supongo que lo mismo pasará en otros países. Entonces, los documentos adecuados para que se cumplan todos los requisitos legales para el transporte es necesario que estén contemplados en el programa. Obviamente,
es necesario contar con los transportes adecuados. Es decir, necesitamos que los animales vayan en condiciones de confort, ¿sí? Atendiendo a sus necesidades primarias de espacio, aseo, alimentación, ¿sí? Considerando, obviamente, estas posibles contingencias que pudieran suceder, ¿sí? A veces decimos, no, bueno, es que el animal va a estar nada más 2 horas en tiempo de transporte, pero nos encontramos con un problema de tráfico o el cierre de alguna carretera, etcétera, entonces los animales se quedarían sin comer mucho tiempo o sin tomar agua. Entonces, es necesario que todo esto esté perfectamente hecho en transportes adecuados. Existen una gran variedad de posibilidades de transportación, de contenedores de transportación que cumplen con las especificaciones del IATA y por lo tanto tenemos que siempre tener disponibles este tipo de transportes. Recuerden, el control del medio ambiente, principalmente del calor y de la humedad, en el caso, por ejemplo, de los ratones. Los ratones, el choque térmico les da y rápidamente pueden morir una gran cantidad de animales. Entonces, en resumen, el programa de atención veterinaria debe considerar todas las posibles factores relativos a la transportación. El tercer punto del programa de atención veterinaria es la medicina preventiva. La medicina preventiva se define como la implementación de procedimientos aplicables a los animales para prevenir, ¿sí?, posibles fuentes de contagio tanto para los animales como para las personas. La medicina preventiva en el programa de cuidados veterinarios incluye diferentes aspectos, que es la bioseguridad, la cuarentena de animales y la estabilización de los mismos, la separación de animales, la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento de control de enfermedades, la gestión médica, llamada también medical management, las emergencias y el mantenimiento de registros. Vamos a ver en qué consisten cada una de estas. Primero, la bioseguridad. En otro punto de este curso se tratará con más amplitud este tema, pero la bioseguridad se define en esencia como la necesidad de identificar, contener, prevenir y erradicar cualquier tipo de patología asociada a los animales, ya sea conocida o desconocida, que pueda causar alteraciones clínicas, fisiológicas o conductuales, no solo a los animales, sino también a las personas. Ok. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuanto a la bioseguridad? Bueno, que existen diferentes niveles de bioseguridad que se verán más adelante en el curso y se describirán cada uno de ellos en cuanto a sus requisitos específicos. Bueno, que la bioseguridad también debe ser consideración de especie. Por ejemplo, no tenemos las mismas consideraciones de bioseguridad con los primates, que con los ratones, que con las ratas, etcétera. Es decir, también existen consideraciones de especie. Obviamente no es lo mismo tener bioseguridad o cumplir los requisitos de bioseguridad en un bioterio pequeño que en un bioterio muy grande. El número de animales que estemos manejando depende siempre de las medidas de bioseguridad que tengamos y de la cantidad de controles que en un momento dado establezcamos en nuestros bioterios. La condición de alojamiento, por ejemplo, es importante en cuanto a la bioseguridad. No es lo mismo tener un animal en una jaula abierta que en un sistema microventilado o en un sistema microaislado. Entonces, las condiciones de alojamiento influyen directamente en la bioseguridad. Obviamente la bioseguridad depende de las condiciones de planta física que tengamos, de las condiciones de equipamiento y de facilidad en un momento dado para la movilidad y para el establecimiento de controles en las diferentes áreas del bioterio. Por lo tanto, el establecimiento del diseño de la planta física de un bioterio debe siempre estar enfocado a la mira de mantener la bioseguridad de los animales. Obviamente la realización de procedimientos, entre ellos, por ejemplo, procedimientos que impliquen el uso de agentes patógenos, pues obviamente influirá sobre la bioseguridad de nuestros bioterios. Entonces siempre los procedimientos, la realización de los procedimientos y el manejo que se haga de los insumos que de estos procedimientos salgan, será considerado dentro de los aspectos de la bioseguridad contemplados en el programa veterinario de salud. No debemos olvidar la posibilidad de contaminación cruzada, que consiste esencialmente en que un animal se contagie o contagie a otro
Y hoy estamos viviendo precisamente un caso de esos, donde un murciélago transmitió un virus a un humano y entonces empezó esta pandemia que hoy nos tiene tan de cabeza a todo el mundo. Bueno, entonces la bioseguridad también debe contemplar la procedencia de los animales y por lo tanto el riesgo que implica de seguridad biológica en nuestras instalaciones. Todos estos aspectos, insisto, serán abordados más adelante en otras clases de este curso con mayor amplitud. Sin embargo, lo que quiero que quede bien clarito es que el tema de la bioseguridad también es parte de las funciones del programa de atención veterinaria en un bioterio. La cuarentena. Todos los animales que ingresen a un bioterio nuevos deben ser separados de los existentes para, de esta manera, prevenir la dispersión de enfermedades. Es bien sabido, quizás por todos ustedes que trabajan en bioterios, que digamos que cada bioterio tiene sus propios bichos, ¿no? Sus propios problemas, si me permiten la palabra. Entonces, existen en los bioterios, o pudieron existir en los bioterios, enfermedades subclínicas que no se están manifestando y nosotros vemos nuestros animales sanos. Sin embargo, cuando los llevamos a otra área, es probable que esos animales que están en esa otra área no tengan la resistencia que los animales del área primera tienen. Y entonces se desencadena un problema de salud en nuestros animales. Es por eso que la cuarentena es parte esencial de las actividades o de los procedimientos que se tienen cuando ingresamos animales a un bioterio, ¿sí? Es necesario que durante la cuarentena se establezcan las diferentes pruebas clínicas que es necesario tener o mantener para poder garantizar que los animales que están llegando a nuestro bioterio tengan las condiciones de salud adecuadas. A veces no es muy conveniente confiar solamente en la información que nos está dando el proveedor. Lo ideal sería que nosotros mismos hiciéramos nuestras pruebas para garantizar que los animales vengan realmente con el estatus de salud adecuado y puedan ser introducidos en nuestros bioterios. Obviamente la información que el proveedor nos dé es muy importante. Las grandes empresas que producen y venden animales de laboratorio siempre están reportando aquellos casos en los que se están presentando enfermedades y ellos son capaces de decirte, sabes que ahora no te puedo vender porque hay este problema generalmente asociado con virus. Entonces, la información que el proveedor nos dé y la información disponible en los sitios web relativa a las enfermedades que están padeciendo es muy importante que la tengamos en consideración. Obviamente, la cuarentena implica separación física. Hay que separar físicamente a los animales, ya sea en un cuarto, que es como se hacía antes, la mayoría de las veces en un cuarto, ¿sí? Pero hoy contamos con estos sistemas microventilados que nos permiten aislar a los animales de manera efectiva y que no haya realmente una posibilidad de contaminación física entre los mismos. Quisiera comentar el caso, por ejemplo, de que me tocó conocer un bioterio donde sí tenían un área de cuarentena, pero la persona que atendía a los animales del área de cuarentena era la misma que atendía a los animales del área de producción o mantenimiento de animales del bioterio. Entonces aquí fíjense cómo la contaminación se estaba dando pues a través del mismo trabajador que a través de su ropa o lo que sea, estaba llevando y trayendo los microorganismos, ¿no? Entonces la separación física pues debe ser real, ¿no? Debemos garantizar que realmente no hay una posibilidad de contagio. Es decir, o bien otro caso en el que, sí había un área específica de cuarentena, pero ambos compartían los flujos de aire en ambos cubículos. Entonces, eso realmente no funcionaba, a pesar de que existía una separación física. Obviamente, en la cuarentena deben poderse detectar aquellas posibles enfermedades zoonóticas que los animales que están llegando nos están pudiendo introducir en nuestros bioterios. Entonces, la cuarentena, insisto, es una parte importante del programa de atención veterinaria. Mucha gente confunde o cree que es lo mismo la cuarentena con la etapa de estabilización. En realidad, la estabilización o aclimatación, no sé si se conozca ese tema por allí, es el periodo de adaptación para el restablecimiento de las condiciones fisiológicas, conductuales, nutricionales y de salud de los animales. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes han viajado, a veces tendrán la posibilidad de quedarse en un hotel muy bonito, en un hotel que tiene las camas más bonitas, las almohadas más bonitas, etcétera.
pero ustedes no descansan bien en esas condiciones. Ustedes prefieren su colchón de su casa, donde ahí se sienten ustedes a gusto y ahí realmente descansan. Entonces, están esperando llegar a su casa para realmente descansar. ¿Por qué? Porque estamos aclimatados a esas condiciones de nuestro propio hogar. Lo mismo pasa con los animales. Cuando los sacamos de un ambiente y los llevamos a otro, aunque sea mejor o aunque sea igual o aparentemente igual, sabemos que los animales pudieran tener cambios fisiológicos que no les permiten adaptar y que tomará algún tiempo, así como ustedes se cambiaran de casa, les tomarán tiempo adaptarse a este nuevo barrio en el que ahora están viviendo. Lo mismo pasa con los animales. Y es importante considerar que existen variaciones de especie. Hay especies que se adaptan muy rápido, pero hay especies que no se adaptan tan rápido, como sería el caso de los primates, que tienen mayor tendencia a ser espaciales o a parecerse a nosotros en cuanto a tener sus propios espacios bien aceptados socialmente. Entonces, hay variaciones de especie. Obviamente, a lo mejor un ratón se adapta muy rápido, pero insisto, un primate no humano pudiera costarle más trabajo. Entonces, ¿cómo podemos, inclusive estas variaciones de adaptación pudieran darse hasta en cepas, ¿no? Por ejemplo, les pondría el ejemplo de un CD1 o un Val-C que se adaptan rapidísimo y están bien felices, ¿no? Pero a ver, un C57 generalmente es un animal que le cuesta más trabajo adaptarse a las nuevas condiciones en las que se encuentra. Y empiezan los problemas de barbering, y empiezan los problemas de agresiones, etcétera, precisamente porque el animal se está adaptando. Siempre, bueno, existe un conjunto de pruebas que se pueden hacer a los animales para poder identificar que realmente no están en estrés, ¿no? Pues por ejemplo, una prueba que aquí les comento sería la de determinación de cortisol en las heces de los animales. Es una buena forma. Existen otras muchas pruebas que se pueden hacer, tanto de laboratorio como físicas, para determinar que el animal está realmente aclimatado o ya estabilizado en una nueva institución. ¿Cuánto tiempo debería un animal debería pasar para que un animal se aclimate? Pues bueno, existen líneas, existen lineamientos, que una semana, que 2 semanas, que 3 semanas. Sin embargo, no son la ley, sino que serán ustedes mismos, sus bioterios, o el programa de atención veterinaria de un bioterio, el que determinará si el animal realmente ya está aclimatado y estabilizado a la instalación. Entonces, esta parte de la aclimatación a veces se nos olvida un poco en los bioterios y la urgencia de dar inicio a un proceso experimental hace que estos periodos no se cumplan, con las consecuentes variaciones de las constantes fisiológicas de los animales y las consecuentes variaciones en los resultados experimentales. La separación de los animales es importante. Es decir, los animales deben estar aislados para prevenir la transmisión de enfermedades por una parte, o la existencia de cambios fisiológicos conductuales debidos a conflictos entre especies. Si ustedes ponen ratas y ratones en un cuarto, las ratas saben que hay ratones y los ratones saben que hay ratas. Entonces, tendrán miedo, o sea, vivirán en un estado de estrés, ¿no? Obviamente si pones otros animales en la misma habitación, como es el caso de perros, o ellos están, por eso, por ejemplo, en el caso de los perros, la ley establece bien claro que inclusive esas áreas, ¿no?, que son áreas ruidosas del bioterio, deben estar muy aisladas de tal manera que los roedores, los cobayos, los conejos, no estén escuchando el ruido o de los ladridos de los perros. Entonces, la separación de especies es una parte muy importante. En este punto me gustaría comentar que hay mucho que no sabemos todavía acerca de cómo perciben los animales. Yo les puedo decir que en mi concepción personal, los animales saben mucho más de lo que nosotros creemos. Y ellos saben que por allá en alguna parte, porque lo huelen o porque lo sea, por allá hay un depredador que está ahí y que está en este mismo espacio ocupado y que, bueno, en este caso es todavía hacer mucha investigación en relación a eso. Por ejemplo, una persona que entra a un área de perros con su ropa, algo de esa esencia de los perros se le va a quedar, y cuando entre a un área de conejos, pues los conejos van a percibir esa esencia de olor a perros, ¿no? Obviamente, como todos ustedes saben, existen jerarquías en todas las especies, y establecimiento de estas jerarquías es importante a la hora de separar los animales, ¿sí? No podemos estar, una de las cosas, por ejemplo, que sucede mucho es que ponemos animales en una jaula y luego los cambiamos y juntamos animales
de otra jaula con los mismos y empieza otra vez la rebelión y empiezan a pelearse por establecer estas nuevas jerarquías, ¿no? Entonces, el establecimiento de estas jerarquías también es diferente considerando las diferentes cepas. Hay cepas más jerárquicas y hay cepas menos jerárquicas, aceptan más la incorporación de otros animales, pero hay cepas en las que no es posible. El programa de atención veterinaria debe de considerar todos estos factores. Obviamente, la vigilancia veterinaria es muy importante en el programa de atención veterinaria. Todos los animales deben ser observados para detectar en ellos posibles signos de enfermedad o lesiones o alteraciones de su comportamiento o cambios de cualquier índole que pudieran estar siendo señales de que algo está sucediendo en nuestros bioterios. La vigilancia debe establecerse a través de rutinas. Los animales deben observarse diariamente y, como veremos más adelante, en caso de que sean operados, más veces por día, hasta 2 veces por día. En la mayoría de los bioterios se establecen como rondas de observación de los animales en las diferentes áreas y se designa al médico veterinario que va a hacer las rondas, ¿no? En este caso va a vigilar y va a detectar aquellos animales que estén aislados, aquellos animales que se vea que no estén comiendo, aquellos animales que estén siendo agredidos. La experiencia en este punto es fundamental. Para observar a los animales, para aprender a observar a los animales, solo hay una forma: observarlos, ¿sí? A la medida en que tú observas muchos animales, tendrás la experiencia para saber que este animal está presentando cambios que no son normales. Yo sí quiero aquí aprovechar la oportunidad para reconocer la importancia que los técnicos, que ustedes los técnicos tienen en estos. A mí me ha tocado ver personas que desarrollan una gran capacidad para observar a los animales. Si vienen y me dicen, doctor, yo veo que este animal no está bien. Oiga, pero yo lo veo bien. No, pero no está bien. Pues yo lo veo bien. Y sí, lo he hecho. A los 2 o 3 días ese animal empieza a manifestar síntomas de enfermedad más graves. Y son ustedes los técnicos la primera línea de batalla en la detección de los problemas en los bioterios. Gracias por esta capacidad, por esta habilidad, por este compromiso que ustedes siempre tienen para observar a los animales, que no es otra cosa más que el cariño que ustedes les tienen. La vigilancia es tan importante, principalmente cuando consideramos que muchos de los animales son capaces de esconder los síntomas. Para mí el ejemplo más vivo de un animal que no te deja ver sus síntomas son los conejos. Los conejos están perfectamente, tú los ves perfectamente, se mueven, etcétera, y están muertos en 2 o 3 días. Son capaces de ocultar los síntomas de una manera muy eficiente, y eso forma parte de su condición de animales depredados, ¿no? En la que si muestras debilidad, entonces te vuelves depredado. Entonces, esconden los síntomas los animales para no verlos. Entonces, tienes que ser muy hábil para ir detectando qué es lo que está sucediendo en las diferentes colonias. Todo cuenta, es decir, una disminución en el consumo de agua, un aislamiento parcial o total del animal, un cambio en la conducta de cualquier tipo de los animales, son indicadores de que puede haber problemas. La vigilancia en un bioterio es parte fundamental del programa de cuidado veterinario. Está lo que vemos, pero está también lo que no vemos, lo que está sucediendo en nuestros bioterios en la noche, cuando no estamos, etcétera. Entonces, aprender a vigilar a los animales es parte fundamental de nuestro éxito de los programas de cuidado veterinario. Obviamente, el programa de atención veterinaria debe considerar un programa de monitoreo de nuestros animales, ¿sí? Es decir, tenemos que realizar pruebas diagnósticas a nuestros animales para ver cómo están. Como les digo, a veces no es posible simplemente con la observación o la historia clínica o el examen clínico del animal. Tenemos que ir al laboratorio para conocer qué está sucediendo. La guía para el cuidado y uso de animales del laboratorio, que es nuestro documento de referencia, establece la frecuencia y tipo de estudios que es necesario hacer para cada una de las patologías que son conocidas en animales de laboratorio, ¿sí? Estos diagnósticos se deben hacer también en animales que estén enfermos o que veamos sospechosos, pero también de rutina en animales sanos. Es decir,
perdón, debemos tomar animales que aparentemente estén sanos, porque pudieran tener enfermedades subclínicas que no estamos detectando y que gracias al laboratorio pudiéramos identificar y corregir en su momento. El uso de animales centinelas, es decir, animales inmunosuprimidos que ponemos en una jaula y que son los primeros que se van a enfermar porque como no tienen defensas, se van a enfermar, son nuestras excelentes herramientas de diagnóstico que nos permiten reportar. Si el centinela está bien, si el centinela está jugando y brincando, nuestros animales están sanos, ¿sí? Debemos reportar todos, y esto es bien importante, todos los casos clínicos que tengamos. Es decir, todo lo que esté saliendo en los laboratorios lo tenemos que reportar. El investigador principal tiene derecho de saber si los animales tienen una parasitosis interna o externa, si los animales realmente están bajos en tal o cual nivel, si tal o cual bicho salió positivo en nuestro estudio. Esto es importante para ellos, para la toma de decisiones de si el experimento continúa o no continúa, ¿sí? La honestidad en reportar los hallazgos de diagnóstico de los laboratorios es bien importante en la operación eficiente de un bioterio y en la efectividad que un programa de atención veterinaria puede tener. Obviamente, no me detendré mucho en esto, pero son diferentes estudios los que se pueden realizar por diferentes técnicas, las que ustedes tengan a su disposición, pero sí hay que hacer un monitoreo. Si en su bioterio solo tienen forma de diagnosticar parásitos, gram positivos, háganlo, ¿sí? Vayan implementando nuevas técnicas para diagnosticar a sus animales. Recuerden, tener la certeza de que los animales están bien o mal, siempre será una herramienta de trabajo, porque a partir de ahí partimos para mejorar y aplicar medidas para corregir los problemas de nuestro bioterio. Obviamente, parte importantísima del programa de atención veterinaria será el tratamiento de las enfermedades, que como ustedes pueden comprender, pues no es otra cosa más que atender aquellos casos clínicos que se presenten de animales enfermos, ¿sí? Obviamente aquí el problema fundamental es, ok, yo voy a tratar un animal que esté enfermo, pero la pregunta aquí sería, ¿estoy influyendo en los resultados de la experimentación que se está haciendo con él? Entonces eso es un tema difícil, porque generalmente los investigadores no quieren que se les meta ruido, si me permiten la palabra, o influencias negativas en sus investigaciones. Por lo tanto, generalmente son reacios a aceptar que se apliquen tratamientos. Ellos prefieren muchas veces reiniciar el estudio cuando los animales se enferman. Será el médico veterinario el que tendrá que defender o aportar evidencias que nos permitan definir si esta enfermedad es tratable o no es tratable y cuál es el origen y el posible origen de estas enfermedades en una investigación. Entonces, el tratamiento es parte importante de las actividades involucradas en el programa de atención veterinaria. Obviamente la prevención. Prevenir es la parte fundamental de lo que tenemos que hacer en un bioterio. Nunca deseamos estar curando a los animales. Lo que deseamos es prevenir que se nos enfermen. Establecer un programa de prevención suficiente que nos permita que los animales no se enfermen, pero que también ellos no estén transmitiendo enfermedades a las personas. Es decir, prevenir es algo fundamental en un bioterio. Y la prevención tiene como elemento fundamental para su aplicación el establecimiento de estándares operativos funcionales, es decir, lineamientos del bioterio que permitan que antes de que sucedan las enfermedades o antes de que sucedan los problemas, podamos ya tener información, ¿sí? O podamos evitar que los animales se nos enfermen o que las personas se nos enfermen. Les pongo aquí el ejemplo, ¿no? O sea, si tú usas adecuadamente la ropa de protección, bueno, pues entonces estarás prevenido para poderte enfermar. Obviamente en algunos casos, como es el caso de los perros, etcétera, la vacunación puede ser una forma importante de prevención. Entonces, también debe considerarse en todos. Obviamente, los programas sanitarios de desinfección, las rutinas de trabajo, las rutinas de desinfección y esterilización de las áreas, etcétera, deben ser parte importante del cumplimiento de este programa de prevención como parte de los cuidados veterinarios.
¿Qué sería la parte más, más importante? Bueno, que cuando tenemos un lote de animales, tenemos que estarles proporcionando atención médica, es decir, vigilancia médica constante para que podamos tener animales sanos. Y esta atención médica establece los lineamientos para que el programa de cuidados clínicos y gestión de la salud de los animales realmente funcione. Este programa de atención médica tiene 3 componentes: la gestión clínica, la gestión de emergencias y la gestión de registros. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La gestión clínica, que también se le conoce como clinical management, ¿sí?, establece un sistema que permite en tiempo real detectar los problemas de salud que tienen nuestros animales o de comportamiento y que garantice de alguna manera el bienestar de los animales. ¿Cuáles son las premisas de esta gestión? Primero, tenemos que tener criterios uniformes, es decir, que si yo digo que un animal está enfermo, realmente esté enfermo, es decir, que podamos decir lo mismo las dos personas, que haya un sistema que permita definir eso. Y no que una persona diga, este animal está enfermo y este animal no está enfermo, yo lo veo bien. Es decir, tiene que haber una uniformidad de criterios. Lo otro es que tiene que haber información objetiva. Es decir, por ejemplo, es que este animal está bajando de peso. Decir que está bajando de peso es una información subjetiva. Lo que me tienes que decir de alguna manera es que este animal ha bajado 10%, 5% su peso. Es decir, en números reales. Este animal se ve con fiebre. Bueno, ¿cuánto tiene de fiebre? ¿Tiene 39? ¿Tiene 38? Es decir, criterios objetivos que permitan medir realmente el estado de salud de los animales. Una cosa importante es que estos estudios de gestión deben ser en tiempo real. Es decir, si yo estoy detectando animales enfermos, necesito que las personas involucradas, el veterinario, el investigador principal, etcétera, lo sepan en tiempo real. No 3 días después o 4 días después, o oiga, doctor, ya se murió el animal. Ah, pues sí, porque desde hace 3 días tenía fiebre. Es decir, la información tiene que estar disponible en tiempo real. Y todo esto tiene que ser garantizado a través del programa de atención veterinaria. Debe estar disponible para todos, como les digo, para el veterinario, para el investigador principal, para los investigadores auxiliares, etcétera. Todos deben conocer lo que está sucediendo en relación a la salud de los animales. Y en este sentido, pues obviamente el uso de plataformas virtuales, la posibilidad de subir la información a través de un archivo compartible o de una aplicación web que permita a todos conocer siempre. A veces los investigadores no están físicamente en el bioterio, entonces necesitan esa información. Entonces, existen diferentes posibilidades de transmitir y establecer criterios de información. Insisto, en este sentido, el establecimiento de plataformas virtuales será ideal para poderlo lograr este objetivo. Ok, las emergencias ocurren. Las emergencias pueden sucederse cualquier día de la semana, ¿sí? Es decir, y pueden ser de mucha índole, desde que un animal se enferma hasta que ocurre una falla en algún servicio del bioterio o que en el caso de mi país ocurre un sismo, ¿no? Entonces, todas son emergencias y pueden ser de cualquier tipo. Todas estas emergencias deben ser consideradas y debidamente previstas en el programa de atención veterinaria. El programa de gestión de emergencias debe ser 24/7, es decir, los 365 días del año y a toda hora pueden ocurrir emergencias. Por lo tanto, tenemos que estar listos para actuar en caso de cualquier emergencia. Obviamente, estas emergencias deben estar bien establecidas a través de procedimientos estandarizados en el que todos sepamos exactamente qué vamos a hacer en caso de una emergencia de este tipo o de aquel tipo. Es decir, procedimientos bien estandarizados que todo el personal conozca. ¿Ok? ¿Sí? Las emergencias, es decir, se pueden considerar como desviaciones del protocolo, es decir, situaciones que se presentan en el desarrollo de una investigación que no están consideradas como parte de la investigación y que deben ser reportadas directamente al investigador principal para que se tomen las medidas necesarias. Si un grupo de animales se enferma, o si una jaula se cae, o si etcétera, todo eso pueden considerarse
como eventos, desviaciones del protocolo que en un momento dado es necesario reportar. A una emergencia se le considera como un evento adverso, es decir, cosas que suceden dentro del protocolo que no son deseadas y que pueden afectar el desarrollo de la investigación, ¿sí? Obviamente será el investigador principal el que tendrá que decidir si este evento adverso es lo suficientemente grave como para detener el proyecto de investigación, o bien es posible solventarlo para continuar. Será en este caso la decisión que se tome. Bueno, es necesario recolectar la información para retroalimentar siempre al sistema de gestión de emergencias para que cuando ocurre esto, hicimos mal esto otro, hicimos bien esto otro, y tener un sistema que retroalimente y permita actuar cada vez mejor en relación a las emergencias. Esto lo hacen mucho en las personas que se dedican a dar atención en emergencias en la salud humana. Y lo mismo, la información debe estar disponible siempre en tiempo real. Doctor, está ocurriendo esto. Doctor, está ocurriendo esto otro. Investigador principal, está ocurriendo esto, aquello. Entonces necesitamos actuar de manera real. Doctor, están muriendo todos los animales. ¿Qué hago? Es decir, y no pues, 3 o 4 días después cuando las cosas ya sucedieron. Contar con registros confiables y seguros para la gestión veterinaria es fundamental. Tener historias clínicas que estén siempre disponibles en letra clara, entendible, con datos fidedignos, en un formato que sea único, es decir, todos debemos tener un formato donde vamos a anotar la temperatura y no hacer diferentes formatos y papeles diferentes porque se vuelve esto un embrollo, ¿sí? Siempre los casos clínicos deben estar debidamente identificados, a qué animal corresponde, a qué jaula, a qué cubículo y qué es lo que está sucediendo en una historia clínica. Todos los casos deben ser reportados, ¿sí? Así sea un animal que, no sé, se atoró en la jaula, por ejemplo, debe ser reportado como un caso clínico, porque de alguna manera te está diciendo lo que está sucediendo en un bioterio y te permite tomar las medidas necesarias para corregirlo. Y obviamente, como en el caso anterior, los informes de este tipo de registros deben estar disponibles en tiempo real. Alguien debe abrir una aplicación y poder consultar el estado de salud de un animal a lo largo de toda su vida. Y esto es posible gracias a las plataformas virtuales también. Pasemos ahora a los procedimientos quirúrgicos. Obviamente es responsabilidad del veterinario el que los procedimientos quirúrgicos se deben realizar de manera efectiva y eficiente y que se debe lograr que el índice de mortalidad de animales por cirugías esté en 0, ¿no? ¿Cómo se logra esto? A través de la planeación prequirúrgica, la capacitación, el entrenamiento, la planificación anestésica, las técnicas de asepsia, las técnicas quirúrgicas que se apliquen, el aseguramiento del bienestar del animal, la analgesia y los cuidados postoperatorios. Vamos a ver en qué consisten también estos. Bien, ¿qué es planeación prequirúrgica? Pues es, como su nombre lo indica, planear, ¿no? Es decir, asegurar el éxito de los mismos, anticipar todas las posibles situaciones que se pudieran estar presentando a la hora de realizar un procedimiento quirúrgico. En este sentido son muy útiles estos sistemas virtuales que nos ayudan a planificar bien una cirugía. Todos los posibles escenarios deben estar considerados, que la ruptura de un vaso, que se vaya la luz en el quirófano, que falle la máquina de anestesia, etcétera, etcétera. Todos los posibles escenarios deben estar considerados en este plan de planeación quirúrgica. Obviamente debe haber información. La información de lo que pasó en esta cirugía nos sirve para mejorar la planeación prequirúrgica de la siguiente cirugía. Y de esa manera iremos mejorando nuestros planes. Obviamente el establecimiento de estándares operativos que funcionen, que realmente te digan qué hacer o cómo actuar, es fundamental en este proceso de la planeación. La evaluación de lo que pasó y la experiencia de lo que se ha vivido es parte fundamental de una planeación quirúrgica. Mi recomendación sería no hagan ninguna cirugía sin antes planearla bien. No se trata de llegar a abrir y ver qué pasa, ¿no? Simplemente hay que planear lo que se va a hacer, por dónde vamos a abordar, cuáles son las posibles vías de abordaje para un determinado, una determinada plano quirúrgico, etcétera. A lo mejor estás
quieres entrar por línea media, pero si analizas anatómicamente un animal, a lo mejor lo que vas a hacer lo puedes hacer por vía costal, es decir, por un lado, o por arriba, o por abajo. Es decir, siempre habrá la posibilidad de innovar y no nos quedemos nada más con un procedimiento que ya está de alguna forma probado. El entrenamiento en cirugía es fundamental y es responsabilidad del médico veterinario dar capacitación o asegurarse de que todas las personas involucradas en realizar cualquier procedimiento quirúrgico estén debidamente capacitadas, ¿sí? Esta capacitación, y esto es bien importante, debe abarcar a todos, hasta el que pasa el que circula, el que pasa las jeringas, el que pasa, el que anestesia, el que limpia, el que retira. Todos deben saber exactamente lo que deben de hacer y estar debidamente capacitados. Todos deben de ser supervisados, que estén haciendo las cosas bien, y también deben de ser evaluados. Si tú no estás haciendo las cosas bien, si no estás bien capacitado, tienes que regresar a capacitarte de nuevo. ¿Por qué? Porque la capacitación tiene que funcionar para todos, ¿sí? Debes estar capacitado en el manejo del equipo y el instrumental. Debes demostrar que tienes la habilidad suficiente para manejar un equipo de anestesia, unas pinzas, un bisturí, etc. De tal manera que la capacitación y el entrenamiento para la cirugía es parte fundamental del éxito. Hay una cosa que es importante que tenemos que considerar. Cada día los requerimientos quirúrgicos que tenemos en los veterinarios es mayores. Antes solo hacíamos ovariotomías o orquitectomías, es decir, castraciones. Ahora nos exigen, por ejemplo, que hagamos cirugía, no sé, microcirugía o cirugías más sofisticadas cada vez, que requieren el conocimiento y el desarrollo de habilidades cada día más específicas, ¿sí? Una cosa muy buena es que desde el entrenamiento se formen equipos de trabajo que se retroalimenten unos a otros. Estos equipos de trabajo, al menos en humanos, ¿sí? Se sabe que funcionan muy bien toda la vida. O sea, este cirujano siempre trabajará con estas enfermeras, siempre trabajará con estos anestesistas, etcétera, que son equipos de trabajo con los que ellos ya no tienen ni siquiera que hablar. Es decir, ya nada más pone la mano el cirujano y ahí tiene exactamente el instrumento que le está necesitando. Y que el circulante ya se anticipa a las necesidades del cirujano. La formación de estos equipos de trabajo que son altamente eficientes lleva siempre a resultados satisfactorios. Obviamente las instalaciones en las que se realicen las cirugías también deben ser parte del programa de atención veterinaria, que sean suficientes en áreas que deben considerar a la especie que se está operando. No es lo mismo el espacio que se requiere para operar un perro o un bovino o un ratón, es decir, las condiciones de especie, ¿no? que siempre deben estar presentes. Los equipos que se necesitan en cada una de las instalaciones y los insumos deben ser planeados específicamente por el programa de cuidados veterinarios. Las secciones de preparación de los animales, que no deben de ser las mismas donde se opera y tampoco deben ser las mismas donde el animal se recupera. Es decir, cuando menos tiene que haber 3 áreas, donde se prepara, donde se opera y donde se recupera el animal. Entonces, cuando la próxima semana me parece que está programado la clase de instalaciones, ahí verán ustedes que todos los veterinarios deben contar con quirófanos suficientes y adecuados. Pero estos forman parte también del programa que el veterinario debe intervenir en el establecimiento de estas áreas de acorde con las necesidades. Obviamente los procedimientos quirúrgicos pueden ser de muchos tipos, como les digo. Existe hoy en día cada día más demanda de procedimientos quirúrgicos cada vez más sofisticados. Y en ellos se debe tomar en cuenta el tamaño del animal y una cosa bien importante, el volumen de sangrado. Me ha tocado ver cirugías de ratones donde están gasas y gasas y gasas llenas de sangre. Tú dices, este animal ya no tiene sangre, es decir, ya se la acabaron. En cambio, 4 o 5 gasas llenas de sangre en un perro o en un bovino, pues es nada, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el volumen de sangrado. Lo ideal siempre es que los animales no sangren lo menos posible. Prácticamente es imposible evitar que sangren, pero debe ser lo mejor posible. ¿Y esto cómo se logra? Pues con buenas técnicas, con buena capacitación, con buenos abordajes, etcétera, ¿no? ¿Qué es una cirugía mayor y qué es una cirugía menor? Esto es un tema controversial, ¿eh? O sea, alguien diría, no, bueno, pues entonces, si yo te hago una rajadita de
20 centímetros en un ser humano sería una cirugía mayor. ¿Y qué pasa si le hago una cirugía de 1 centímetro a un ratón? Pues más o menos es equivalente, ¿no? Entonces no puedes hablar de que sea una cirugía menor o una cirugía mayor. Insisto, estos son criterios, ¿no? Y para mí deberían siempre ser consideradas todas como cirugías, simple y sencillamente. No hay cirugías mayores y cirugías menores, ¿sí? Una petición, un ruego que siempre hago es que siempre tengas una vía de acceso en todos los procedimientos quirúrgicos que hagas. Es decir, el animal se está despertando, el animal necesita hidratarse, etcétera. Siempre debes tener una vía de acceso. Yo creo que no puedes operar si no tienes eso. Entonces, yo les pido a todos los que hacen cirugía que siempre tengan una vía de acceso, por más rápida que sea la cirugía, por más sencilla que dicen que sea, siempre el animal debe estar canalizado para garantizar que podemos controlar a ese animal, hidratarlo, administrar anestesia, etcétera, en las condiciones en las que lo necesite. Obviamente existen hoy en día nuevas técnicas quirúrgicas que ya no son tan nuevas, ¿no? Pero sería la laparoscopía, y en el caso de los animales de laboratorio, hacer cirugía laparoscópica es ideal porque las incisiones son muy pequeñas. Sabemos que es caro los equipos y sabemos que es difícil, pero en general busquemos siempre este tipo de procedimientos que nos permitan tener una mayor eficiencia en los procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo voy de tiempo? Obviamente monitorear un animal durante todo el proceso quirúrgico es fundamental. La temperatura, la presión, la hidratación, la sensibilidad del animal son parte fundamental del monitoreo que debemos tener. Y debe haber siempre una persona, y no es el cirujano, es una persona que esté cuidando que el animal esté bien, que esté anestesiado bien. No se puede hablar. Existen aparatos como este que ustedes ven aquí, donde ya te da todas las constantes ahí, pero si no es posible manualmente, o sea, una persona puede estar checando que el animal esté respirando bien, checando la temperatura con un simple termómetro y que el animal tenga sus constantes bien. Generalmente cuando el animal empieza a despertar o a salir de anestesia, cuando utilizan anestesia farmacológica, pues es un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, podemos detectar a tiempo ese aumento de la frecuencia cardíaca y administrar la dosis adecuada de anestésico para que el animal se mantenga dormidito. Obviamente la anestesia es una parte fundamental que debe ser supervisada y llevada a cabo por el veterinario. Insisto, el veterinario tiene que asumir el papel de bienestar de los animales y la anestesia forma parte esencial de cumplir este principio del bienestar. Debe considerarse si la anestesia debe ser local o general. Yo en lo personal les diría que tengo muchos problemas con la anestesia local. ¿Por qué? Porque el animal se mueve y me va a provocar problemas a la hora que lo opere. Entonces, pues en general preferimos la anestesia general, o aunque sea la sedación del animal, para garantizar que el animal esté tranquilo y yo pueda hacer una anestesia local sin tener alteraciones. Si el animal se me empieza a mover, si me empieza a querer huir, etcétera, entonces, porque simplemente no quise usar anestesia general, voy a tener seguramente una baja en la eficiencia de mis procedimientos quirúrgicos. Obviamente, hay que considerar la especie, hay que considerar las diferencias en la susceptibilidad a diferentes fármacos por parte de la especie. Aquí hay que leer, hay que buscar información, no simplemente administrar un fármaco y esperar que el resultado sea favorable. Ahí están en la guía las diferentes dosis de los diferentes anestésicos que se pueden usar en los diferentes tipos de animales y de cómo estos actúan o son eliminados por parte de ellos. Insisto, desde mi punto de vista, siempre será mejor la anestesia inhalada. Es decir, en 10 segundos el animal está dormido y en 10 segundos el animal está despierto. Y tú puedes hacer la anestesia durante el tiempo que necesites, con las condiciones que sean, y el animal siempre va a estar bien. Esa es la gran ventaja que tienen los equipos de anestesia inhalada. ¿Que son caros? Sí. Pero la verdad es que pagan su precio en los beneficios que te da en sobrevivencia y en bienestar de los animales. Obviamente, cuando operemos, todo debe estar limpio. Tenemos que eliminar en todo lo posible la posible contaminación microbiana. Esta debe estar baja. Las heridas no se deben de infectar. Y necesitamos que las autoclaves funcionen, que los sistemas de desinfección, realmente tener equipos bien esterilizados que nos impidan que los animales se nos infecten. La asepsia y la antisepsia, que es la limpieza y la desinfección de áreas, es una parte fundamental en el éxito de una cirugía.
el manejo de las áreas limpias y de las áreas sucias, el área quirúrgica que debe ser estrictamente respetada, es fundamental en el logro de cirugías eficientes. Muchas personas preguntan, bueno, ¿siempre debemos usar antibióticos? El año pasado en la Federación hicimos acá en México un taller que vino a dar una persona de España y nos dijo que ellos, que operan cerdos, nunca utilizan antibióticos y hacen todo tipo de cirugías experimentales en ese centro de investigación y no utilizan antibióticos. Han logrado tal grado de perfección en los procesos de asepsia y antisepsia que no necesitan administrar a los animales antibióticos. Eso sería lo ideal, que no exista la necesidad de administrar antibióticos. Pero si es necesario, hay que cuidar bien cuál es el antibiótico que vamos a dar, cuál es la dosificación del mismo, la vida media del antibiótico en la sangre del animal para que podamos. Pero insisto, lo ideal sería, en una cirugía bien hecha, el uso de antibióticos realmente no es necesario. ¿Sí? Voy a hacer una pausa aquí para decir solamente esto. O sea, me ha tocado ver cómo en muchas instituciones existe una gran pérdida de animales por contaminación, porque los operan y al día siguiente están infectados o mueren en 2 o 3 días, porque no se cuidan las condiciones de asepsia y antisepsia. Es muy triste ver que los animales mueran por infecciones de este tipo. Entonces, la limpieza, el cuidado de la asepsia en las cirugías es, les diría yo, el 80% de la eficiencia que se tenga en un proceso quirúrgico. ¿Y qué pasa después? Pues tenemos que proporcionar al animal los cuidados postoperatorios. El veterinario tiene que ser capaz de que este animal que ya se operó se recupere al 100% en el menor tiempo posible. Una cirugía no termina cuando el animal se cierra. Debe de ser monitoreado después de la cirugía constantemente. Se debe llevar un registro específico de su temperatura, de su frecuencia respiratoria, etcétera, para garantizar hasta que ese animal esté otra vez moviéndose con libertad en la jaula y veamos que está perfectamente bien. El tiempo no importa. Quiero comentarles la experiencia cuando yo di la materia de animales de laboratorio en la Universidad Autónoma de Puebla varios años. Y yo ponía a mis estudiantes a operar, hacían una operación muy sencilla en ratas, ¿no? El estudiante tenía que estar ahí hasta que la rata se recuperara completamente. 4 o 5 horas. Mis clases eran los sábados, entonces imagínense, 6, 7 de la noche y el estudiante no se podía ir hasta que su animal estuviera recuperado. Obviamente los estudiantes me odiaban por eso, pero y yo también los odiaba a ellos porque yo también quería ir a ver el fútbol, pero no se podía. Porque tienes que asegurarte de que el animal esté perfectamente recuperado y vigilarlo durante el tiempo posible. El uso de cicatrizantes, el uso de estos dispositivos que calientan al animal, porque la hipotermia es uno de los principales problemas que tienen las ratas recién operadas, etc., o los animales recién operados, es importante que se siga. El seguimiento de la carita del animal a través de estos herramientas para determinar el dolor es importante. ¿Sí? La revisión de puntos para evitar que no haya puntos que se hayan desprendidos, como ven en la parte izquierda. ¿Sí? Y este protocolo postoperatorio debe estar bien definido. Cada cuánto tiempo le vamos a tomar constantes al animal y qué vamos a estar reportando del estado de salud de los animales. Insisto, no se puede considerar que un animal esté operado hasta que esté perfectamente recuperado y en su jaula activo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, obviamente, insisto, es responsabilidad del veterinario que haya bienestar en los procesos quirúrgicos, ¿sí? Los animales tienen que tener espacio limpio, cómodo, adecuado después de una cirugía, cómodos para que se sientan a gusto. Insisto, el uso de estos colchones térmicos ayuda muchísimo, que el animal esté hidratado. A veces le tenemos que dar gotitas con un goterito, agüita para que el animal se recupere después de una cirugía porque está muy deprimido. Pues lo tenemos que hacer, ¿no? Antes se utilizaba mucho que los animales estuvieran aislados después de una cirugía, sin dejarlos solos, pero hay algunas investigaciones que demuestran que quizás sea preferible que el animal esté con otro animal, ¿sí? Y que se ha visto que la recuperación de los animales es mayor cuando hay otro animal ahí presente, es decir, una especie como de amiguito, ¿no? Que lo reconforta, que le ayuda a estar cada día mejor.
Entonces, en este caso, el aislamiento ya no es tan necesario. Lo que sí es la vigilancia. Si el otro animal empieza a morder la herida, etcétera, entonces sí no es bueno, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar este acompañamiento, que se le podría llamar, para garantizar el bienestar de los animales en cirugía. ¿Ok? Ok. No me voy a detener mucho en la analgesia. La analgesia, quitar del dolor. Siempre tenemos que dar analgésico. Existen diferentes analgésicos disponibles. Desgraciadamente, a veces los opioides y esos tipos de analgésicos no están disponibles, al menos en muchos países, pero tenemos que siempre procurar la analgesia. La analgesia debe ser discutida en el protocolo de investigación, la frecuencia de administración. Tenemos que cuidar que ese nivel de analgésico esté siempre presente para evitar el dolor de los animales, para que los animales no tengan dolor, no tienen por qué sentir dolor. Tenemos que evitar el dolor. Ese es un principio fundamental de la atención veterinaria. Entonces, la frecuencia, el tipo de fármaco que vamos a utilizar, la dosis, y consideremos que la percepción del dolor es diferente no solo entre especies, sino también entre animales. Cada animal reaccionará diferente y requerirá una atención diferente. Bueno, ya estoy terminando. Hoy. El veterinario, hay por ahí alguien que ¿me ayudas? El programa de atención veterinaria debe considerar la eutanasia. Fíjense lo que es, la magnitud de lo que estoy diciendo. El responsable de asegurar la eutanasia en un bioterio es el médico veterinario. ¿Sí? No es el investigador principal, no es el técnico, es el médico veterinario responsable. Es su atribución. Es como, imagínense, voy a hacer una analogía en seres humanos. El único que puede determinar la muerte de una persona es un médico. Pues lo mismo sucede en un animal. Entonces son los médicos veterinarios responsables y el programa de atención veterinaria debe de considerar los procedimientos que van a ser aceptados o no aceptados y las personas que los van a realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿no? Ya sabemos que meter un animal en la cámara de CO2 es lo más fácil, pero no necesariamente se está haciendo de la manera correcta. Entonces, el médico veterinario no solamente debe de establecer los métodos de eutanasia que se van a seguir en un bioterio, sino que además debe asegurarse que se lleven a cabo de manera eficiente. Entonces, por ahí los médicos veterinarios, de hecho, por ejemplo, una cosa muy buena que yo he implementado o que implementaba en mi bioterio era que un médico veterinario, de los que yo tenía designados, era responsable de firmar el acta de defunción, si me permiten la palabra, de ese animal, para que así yo garantizara. Y entonces teníamos inclusive una cámara puesta en el área de sacrificio para estar vigilando, se la grababa el proceso de eutanasia para garantizar que se haya realizado de manera correcta. Si tenemos derecho de utilizar los animales, también tenemos la obligación de darles un proceso de eutanasia. Y esta eutanasia debe ser profesional, debe ser bien ejecutada. Obviamente habrá mucha controversia, hace falta mucha investigación en cuanto a los diferentes métodos de eutanasia, pero hoy por hoy lo que se tiene debe hacerse y debe hacerse bien. Termino mi presentación, espero no haberme excedido demasiado, hablando de la última obligación del veterinario o del programa de cuidados veterinarios que debe considerarse, es la participación del médico veterinario en el CICUAL. El médico veterinario debe ser parte del CICUAL. Me ha tocado ver CICUALes que no tienen veterinario, es decir, debe incluirse por ley siempre en el CICUAL a un médico veterinario. Ayer, antier, alguien preguntaba, ¿debe ser el del bioterio? Pues hay controversia en relación a eso, pero siempre debe de haber un médico veterinario en el CICUAL, como lo explicó la doctora Lázara Martínez de Cuba. Si ustedes analizan la guía para el cuidado y uso de animales y ven en esta parte, dirá que debe ser certificado y con experiencia en ciencia de los animales de laboratorio. Y yo me pregunto, aquí en América Latina, en cualquier país de América Latina, ¿dónde puedes certificar un veterinario en ciencia de los animales de laboratorio? No hay. Quizás algunos tengamos experiencia, pero en general no hay certificados. Entonces, el cumplimiento de esta parte de la ley requiere que certifiquemos médicos veterinarios
para ser miembros de SICUALES. Entonces, ahí les dejo esa tarea, ¿no? A las diferentes instituciones educativas de que alguien tiene que empezar a certificar médicos veterinarios en América Latina para que realmente cumplamos con este principio de la normatividad internacional que se refiere a que debemos estar certificados. Hoy por hoy, si tú te quieres certificar, tienes que ir a algún país, como Estados Unidos o cualquiera de España, de Europa, perdón, o España, por ejemplo, para que te certifiques como médico veterinario especialista en biotécnicos, ¿no? Entonces, bueno, no es necesario decir la importancia que tiene el médico veterinario en el SICUAL. Y esto yo lo digo de manera personal. Es el papel del médico veterinario en el SICUAL es aportar al avance de la ciencia. Es decir, sí puede aportar ideas y aportar para que el proyecto de investigación sea más eficiente, pero su actividad principal ahí, en ese lugar, es defender a los animales, cuidar el bienestar de los animales. Somos la voz, el médico veterinario es la voz del animal en el SICUAL. Entonces, por lo tanto, siempre el animal, el veterinario tiene que abogar en el SICUAL por el bienestar del animal. Y esto en la práctica se dice muy fácil, pero en la teoría es muy fácil, pero en la práctica puede ser muy difícil, porque ahí se presentan los conflictos. Yo no quiero dar analgésico. Ah, pues doctor, lo siento, pero es que tiene que dar analgésico. No, es que me interfiere con la investigación. Ah, doctor, pero lo siento, es que tiene que dar analgésico. Entonces, si me entienden, aquí se presentan algunas discusiones en relación a ese tipo, a ese tópico. Bien, he terminado. Espero no haberlos cansado ni aburrido muchísimo. Yo termino esta presentación dando dos conclusiones principales. El programa de atención veterinaria en cualquier instalación de animales de laboratorio es esencial para garantizar la calidad de la investigación y el cumplimiento del bienestar animal. Y cierro esta presentación presentándoles a mis estimados amigos Pinky y Cerebro, que como todos ustedes saben, Pinky es una rata de laboratorio de un experimento que salió mal, y Cerebro es un ratón transgénico al cual le dieron todo el conocimiento humano. Y juntos solo tienen un objetivo en la vida. Completen la frase. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes.